Bien, ya en la mesa de Fórum con Andy vamos a contactarnos con el primero de los invitados de esta noche. Sí, Gustavo Córdoba, lo tenemos en línea vía streaming. Gustavo, ¿cómo estás? Andrés y Santiago te saludan. Está muteado, Está Gustavo. muteado, Gustavo, a ver en si el lo podemos... micrófono ¿te podemos escuchar? Ahora sí. Buenas noches, Ahora sí, ahora ¿cómo sí. estás, Gustavo? Buenas noches, Un gracias por gusto, atendernos. gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es, en primera instancia y luego de lo que vamos a abordar en el transcurso de esta charla, ¿está en riesgo la democracia en Argentina? No. No. Puede estar en riesgo el gobierno, pero Ajá. creo que el sistema democrático argentino es sólido, tiene previsto todas las alternativas. Lo que sí creo que es un poquito apresurado hablar de eso, toda vez de que por ahí sí podría ser interesante hablar de achicar el tiempo entre la primaria y la elección general, ¿no? Claro. Hace 4 años tuvimos también un momento así de vértigo institucional, hasta que Alberto Fernández le puso precio al dólar, recuerden, 60 pesos en aquel momento. Sí. Pero no. Tendemos a darle un vértigo muy, muy importante a todas las cosas que nos pasan, y la verdad que nos vendría bien una pausa en ese vértigo, ¿no? Porque las instituciones en la Argentina, fíjense, ¿no? No hubo una sola denuncia de fraude, no hubo una sola denuncia de que se coartó la posibilidad de votar o ser elegido. La libertad de prensa funciona perfecto, puede haber, sí, alguna cosita dando vuelta, pero Sí. todos los elementos que determinan la calidad institucional de una democracia en la Argentina están funcionando a pleno, así que no veo riesgos por ese lado. Sí, está claro que la empatía de la política con los sufrimientos de la sociedad argentina está en un punto absolutamente bajo, Claro. y ese es el motivo por el cual podemos enrolar el triunfo de Milei el pasado domingo, ¿no? Digo, Gustavo, Milei es hijo legítimo de la política argentina. eso te quería preguntar, si bien cuando una persona suma tanta cantidad de votos, es lógico que los componentes que hay en la motivación de cada uno son muy diversos. Pero digo, es una realidad que el voto bronca fue transferido en parte a Milei y en parte a esa no participación, porque digo, muchos hablan, o se habla mucho del escenario de los 3/3, pero podemos hablar de 4/4, en realidad, de los cuales un cuarto no fue a votar prácticamente, ¿no? Pero nunca va a votar el 100%. En el mejor de los casos, en una PASO, 74, 76. Tampoco fue tanta el ausentismo electoral. Déjame decirte que el gran dilema hoy, Patricia Bullrich puede crecer más allá del 24%, 25%. Sí. Si Sergio Massa se puede aproximar o no al 30%, lo veo en ambos casos realmente muy difícil, por una cuestión que es muy simple. Cuando la sociedad, cualquiera, en cualquier país, decide castigar de la manera que viene castigando la sociedad argentina, ¿no? Sí. Porque castigó a Macri votándolo a Alberto Fernández. Anteriormente había castigado al kirchnerismo votándolo a Macri. En la elección legislativa de hace 2 años, el castigo electoral fue votando a los candidatos de Juntos por el Cambio. Ahora el castigo electoral fue all inclusive. Fue para el peronismo en el poder y también para Juntos por el Cambio. Cuando el golpe es de tanta magnitud y hay una ausencia casi total de autocrítica por parte de los responsables políticos de las candidaturas que fueron derrotadas este domingo, al contrario, hubo hasta festejos, ¿no? Llamativos festejos en muchos búnkers. Yo lo que me preguntaría es, ¿no van a reconocer que la sociedad emitió un mensaje durísimo? ¿No van a reconocer que hicieron mal las cosas, que no están entendiendo? Nadie va a salir a decir, pedimos disculpas, ¿no? Digo, ¿qué es lo que corresponde? Pedir perdón, porque cuando vos tenés un contexto donde el 80% de la población está diciendo que se siente frustrada por los malos resultados económicos de 2 gobiernos consecutivos y ninguno se hace cargo de eso, yo tiendo a creer que eso puede generar condiciones para que Milei no solamente retenga el porcentaje o el caudal que obtuvo el domingo pasado, sino además tienda a incrementarlo, ¿no? Claro.
Claro, teniendo en cuenta también que mucho del componente antikirchnerista puede ver, o que puede haber pensado que la alternativa era Juntos por el Cambio, puede ver ahora que la alternativa pasa por otro lado y transferir sus votos hacia allá, ¿no? Yo lo que veo que Juntos por el Cambio era hace un año gobierno electo, ya habían ganado las elecciones y miren Sí, en qué terminó, ¿no? sí, sí. En un porcentaje realmente bajo. Descreo de que Patricia Bullrich pueda absorber la totalidad del voto Claro, de Larreta. Una parte irá seguramente a Bullrich, pero hay otra parte, un puntito y medio, irá a Milei, otro punto irá a Massa, el resto se irá a la abstención o al blanco. Bullrich va a tener dificultades objetivas muy importantes. También Massa. A ver, y las de Massa están ubicadas más que nada en la situación económica, ¿no? claro. Digo, siendo ministro de Economía, fíjense ustedes lo que hoy está configurado como el gran responsable de la situación político-electoral y económica del peronismo en el poder. Mención aparte para los ganadores pírricos, ¿no? Porque hubo perdedores importantes, entre Sí, otros los medios de comunicación porteños, que hablaban de que Milei se desmoronaba, recuerdan, sí. ¿no? No hace muchos días atrás se hablaba de eso únicamente en la Argentina. Ellos también fueron duramente derrotados. Pero déjenme mencionar a Cristina Fernández y a Mauricio Macri, que pusieron mucho más énfasis en ganar sus lugares de pertenencia, provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que en enfocarse en la elección presidencial. Claro. Victorias pírricas porque hoy por hoy, digo, podrán ganar eventualmente la elección en sus distritos. Fíjense que el kirchnerismo perdió Santa Cruz, ¿no? Es un Sí, sí, dato claro. también muy fuerte. Pero todo parece indicar que va a haber un antes y un después de esta elección. Ya no podemos hablar de que los votos son del kirchnerismo, o son del macrismo, o del antikirchnerismo, o del anti nada, ¿no? Creo que se ha configurado una nueva situación política en la Argentina. Nos toca ser contemporáneos de eso. Fue un voto tan potente que ganó en 16 provincias y en 20 Milei fue el candidato más votado. Así que hay que tener un poquito de prudencia y tratar de entender de que muchas veces los políticos y los medios más poderosos proyectan su aspiracional, proyectan lo que a ellos les gustaría que sucediese, ¿no? Pero que a veces la realidad toma otro camino. Gustavo, y digo, en un escenario del que estamos hablando actualmente, ¿vos ves a un Milei ganador en primera vuelta? Y tiene alta posibilidad, claramente. Si pensamos de que la posición de Bullrich es no llegar a sobrepasar el 25-26%, y en el caso de Massa, que le va a costar enormemente con este contexto inflacionario y del dólar llegar a los 30 puntos, Milei, a partir de los 30 puntos que ha sacado, claramente puede migrar a una posición mucho más importante, ¿no? Es decir, va a estar Milei cerca del 40%, eventualmente, en algún escenario muy optimista para él, y el resto de sus competidores por debajo de 30%. Así que se configura un escenario muy peligroso tanto para el gobierno como para Juntos por el Cambio, ¿no? No obstante, hay que decir que lo más probable es que vayamos a un balotaje y ahí vamos a ver, ¿no? Cuál de las dos fuerzas, si Patricia Bullrich o Sergio Massa, son los que llegan a pelear el balotaje con Javier Milei, que me parece que va a ser protagonista sí o sí de la segunda vuelta electoral. Gustavo, vos decías que los medios porteños eran perdedores porque habían hablado de que se desinflaba Milei, y esto lo podemos pensar de dos maneras, que fue una operación encargada políticamente, o que no vieron esa fuerza que Milei quizás arrastra en los sectores más jóvenes, en el underground de lo que puede ser la web, las redes sociales. ¿Por dónde crees que pasó el tema? No, la vieron. Déjame decirte que la investigación mostró esto. Nosotros a Milei lo veíamos en Mendoza en 40 puntos, en Tucumán en 40 puntos. Bien. En cada provincia que nosotros medíamos lo veíamos a Milei en cifras que, bueno, fueron las que sacó el domingo pasado. Lo que pasó es que a veces los medios, ¿no? Los dueños de los medios, creyeron que ellos habían inventado la pólvora, que habían inventado a Milei. Y como pensaron que ellos eran los artífices de semejante crecimiento político, dijeron, bueno,
vamos a trabajar en sentido inverso, porque si la magia funcionó en aquel momento, ¿cómo no va a funcionar ahora? Y bueno, está claro, está demostrado de que el humor de la sociedad argentina no depende de las grandes ideas que tienen por ahí los dueños de los medios masivos de comunicación en Buenos Aires. Bien, Gustavo, por último, antes de despedirte, te vuelvo a hacer la misma pregunta que al inicio, en un contexto en el cual Milei obtenga la presidencia. En ese caso, ¿estaría en riesgo la democracia en Argentina? No lo creo, no lo creo. Posiblemente va a tener enormes dificultades, como las podría tener el que gane, al que le toque el triunfo, va a tener enormes dificultades, porque evidentemente una de las grandes dificultades que tiene la democracia argentina es que sus dirigencias no saben trabajar en conjunto, no saben formular políticas de Estado, no logran consensuar ni siquiera decirse buenos días. Entonces, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, el próximo gobierno va a tener enormes dificultades, porque tiene que haber un gobierno de cooperación. Vean, no existe país en el mundo que haya salido de altísimos niveles inflacionarios sin diálogo institucional. Una aspiración que tenemos los ciudadanos de a pie, pero que pareciera que en este turno no lo vamos a ver logrado, ¿no? Creo que la política argentina todavía sigue siendo un ámbito muy atrasado, que no entiende la evolución de la sociedad, que todavía cree que tiene un poder que en la práctica ya no tienen. Así que hay que tener paciencia. Gane Milei o no, creo que el próximo gobierno va a arrancar con muchísimas dificultades. Bien. Gustavo, muchísimas gracias por atendernos como siempre, por la amabilidad de siempre. Al contrario, buenas noches, gracias. Bien, Gustavo Córdoba con el análisis de lo que puede llegar a pasar y esta situación de análisis que digo, lo decíamos antes, fue uno de los que más se acercó a lo que podían ser los resultados del domingo. A los 3/3 que planteó Cristina, sí, que Cristina planteó hace algunos meses, en mayo, mayo. sí. Pero también